Y vamos a hablar de los dos principios que son básicos para tener un entendimiento, una comprensión de cómo se genera la fuerza aerodinámica. ¿Sí? A nosotros lo que nos interesa es conocer cómo se genera la fuerza aerodinámica, de dónde sale. Muchas personas utilizan, en muchos libros, muchos textos, hacen referencia al efecto Coanda. El efecto Coanda no es completo, la explicación no es correcta. Entonces, si alguna persona tiene como referencia para la generación de la sustentación el efecto Coanda, pues tenga presente que no es la manera correcta. Uno de los primeros principios es el de conservación de la masa, ¿sí? Que termina con la ecuación de la continuidad. Pero el principio de la conservación de la masa dice que el flujo másico que entra a un sitio cerrado es igual en cualquier momento. O sea, el flujo másico que nosotros podemos tener en este punto, aquí, en este punto aquí, va a ser igual al que está aquí, va a ser igual al que está acá, va a ser igual al que está acá. Ahora, aquí nosotros no estamos considerando ni efectos de viscosidad ni efectos de compresibilidad. Nosotros estamos trabajando con un gas ideal. Los gases ideales no existen, pero para el modelamiento matemático y para la explicación son muy cómodos para trabajar. Entonces, en el principio de la conservación de la masa, nosotros tenemos que la velocidad es constante dividida sobre el área, ¿ya? Porque lo que dice el principio es que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces, siempre se mantiene constante. Si un ejemplo aquí, nosotros tenemos un área transversal aquí de 1 metro con una velocidad de 52 metros por segundo, de 100 nudos. El flujo másico está en 52 kilos. ¿Qué pasa si yo reduzco el área a la mitad? Pues simplemente duplico el valor de la velocidad. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que mantener el flujo másico constante, siempre. La conservación de la masa lo que me está diciendo es que no importa lo que yo modifique, si yo modifique uno de los lados, uno de los valores de las ecuaciones, ya sea la velocidad o ya sea el área, la que no se modifica se complementa para poder siempre mantener el valor total igual. Y aquí está el valor igual. 52 kilogramos por segundo. Independiente, si aquí yo vuelvo a tener 1 metro cuadrado, yo puedo tener 90 centímetros cuadrados, la velocidad se me incrementa, pero siempre obtendré 52 kilogramos por segundo. Siempre el flujo de masa va a ser constante. Ese es uno de los principios fundamentales, ¿ya? La ecuación sí es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Luego, el segundo, y es uno de los teoremas fundamentales para la comprensión de los principios aerodinámicos, es el teorema de Bernoulli, donde dice que en un flujo ideal la suma de la presión estática más la presión dinámica por unidad de volumen permanece constante. Vuelve la misma definición, estamos suponiendo flujos incompresibles, estamos considerando flujos ideales, no son compresibles y no se considera la viscosidad. Entonces tenemos que la presión total es igual a la presión dinámica más la presión estática. Tenemos la presión dinámica, el mismo ejercicio anterior. La presión estática, la presión total siempre se va a mantener. Siempre se va a mantener. Si yo varío el área aquí, voy a modificar las velocidades, modificaré las presiones. Pero el total siempre se mantiene. De las ecuaciones que les estaba hablando ahorita, entonces tenemos el principio de conservación de la masa, el flujo másico es la densidad por el área por el volumen, que es una constante, pero como estamos hablando de fluidos, de un flujo ideal, el valor de la densidad se elimina. Significa que el flujo másico es igual al área por la velocidad, que es una constante, donde la velocidad es una constante sobre el área. Esta es la definición que me define a mí el principio de conservación de la masa. Ahora, respecto al teorema de Bernoulli, donde hablábamos que la presión total es igual a la presión estática más la presión dinámica. La presión total está dada por las tablas, no tiene ningún inconveniente, y la presión total está dada por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esta parte que está acá. Esto define lo que es la presión dinámica.